Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos una vez más a su canal de noticias de celebridades y dramas turcos. Espero que estén súper bien, listos para un nuevo vídeo cargado de drama, especulaciones y sobre todo muchísima información jugosa. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de una de las parejas más queridas y a la vez más misteriosas del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es. Prepárense porque vamos a explorar a fondo qué siente realmente Hande por Kerem. ¿Es amor verdadero? ¿Amistad que evolucionó? ¿O quizás solo un truco publicitario que se salió de control? Lo analizaremos todo. Antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, chismes y análisis de sus estrellas turcas favoritas. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles este contenido que tanto les gusta. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un torbellino de emociones para sus fans. Desde que se conocieron en el set de Senkalkapm Love is in the Air, la química entre ellos era innegable. La serie fue un éxito rotundo, catapultándolos a la fama internacional y consolidándolos como una de las parejas más populares de Turquía. Pero, ¿qué había detrás de esas miradas cómplices y sonrisas coquetas? ¿Qué latía en el corazón de Hande mientras compartía escenas de romance con Kerem? Al principio ambos negaron cualquier relación sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Somos grandes amigos, nos llevamos de maravilla, decían en las entrevistas. La química que ven en pantalla es el resultado de una gran profesionalidad y dedicación a nuestros personajes. Pero, ¿realmente creíamos eso? Sus interacciones fuera del set, analizadas exhaustivamente por ejércitos de fans, parecían desmentir sus declaraciones. Esos encuentros casuales en restaurantes, las fotos filtradas de sus salidas nocturnas, los likes estratégicos en Instagram, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. La maquinaria de las redes sociales echaba humo con teorías y conspiraciones sobre un romance secreto que estaba a punto de estallar. Durante la filmación de la serie, Hande y Kerem pasaban mucho tiempo juntos, no solo grabando escenas, sino también compartiendo comidas, salidas y viajes. Se les veía riendo, bromeando y apoyándose mutuamente. Era evidente que había una conexión especial entre ellos, algo que iba más allá de lo profesional. Los rumores se intensificaban con cada publicación en redes sociales. Los fans analizaban cada detalle, la forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, incluso la ropa que llevaban. ¿Era casualidad que a menudo combinaran sus outfits? ¿Eran simples coincidencias o mensajes ocultos para sus seguidores? Finalmente, en abril de 2021, durante un viaje a Maldivas, Hande y Kerem hicieron oficial su relación. Publicaron fotos juntos en sus cuentas de Instagram, confirmando los rumores que circulaban desde hacía meses. La noticia causó furor entre sus fans, quienes celebraron la unión de sus ídolos. Parecía un cuento de hadas hecho realidad, los protagonistas de una serie romántica se enamoraban en la vida real. La confirmación llegó con una foto de ambos abrazados, con el mar turquesa de fondo y una sonrisa radiante en sus rostros. En medio de la nada, contigo, escribió Hande en la leyenda. La imagen se viralizó en cuestión de minutos, inundando las redes sociales con mensajes de felicitación y alegría. Durante los meses siguientes, Hande y Kerem vivieron su romance a la vista de todos. Compartían fotos y vídeos de sus viajes, celebraciones y momentos cotidianos. Se mostraban enamorados, felices y compenetrados. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la adoración de sus fans. Paseaban de la mano por las calles de Estambul, asistían a eventos benéficos juntos, se escapaban a destinos paradisíacos. Cada momento de su vida era documentado y compartido con sus millones de seguidores. Parecía que su amor era indestructible, un faro de esperanza en un mundo lleno de incertidumbre. Pero, como en todo cuento de hadas, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores de crisis en la relación. Se decía que Hande y Kerem estaban distanciados, que tenían problemas de comunicación y que ya no se les veía juntos con la misma frecuencia. Las publicaciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes y menos cariñosas. Los fans comenzaron a notar la ausencia de mensajes de apoyo mutuo y las especulaciones sobre una posible ruptura se intensificaron. Los foros de Internet ardían con debates sobre qué podría estar pasando entre la pareja dorada. Finalmente, en marzo de 2022, se confirmó la ruptura. La noticia fue un balde de agua fría para sus fans, quienes no podían creer que su pareja favorita se había separado. Ni Hande ni Kerem dieron explicaciones detalladas sobre los motivos de la ruptura, pero se especuló que la presión mediática, los compromisos profesionales y las diferencias personales habían contribuido al fin de la relación. La noticia se confirmó a través de fuentes cercanas a la pareja,
que aseguraron que la decisión había sido mutua y que ambos se deseaban lo mejor en el futuro. Pero, ¿era realmente una decisión mutua o una ruptura dolorosa que ambos trataban de encubrir? Desde entonces, Andy y Kerem han seguido caminos separados. Ambos han continuado con sus carreras profesionales, protagonizando nuevas series y películas. Han tratado de mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal, evitando hablar públicamente sobre su relación pasada. Andy se ha enfocado en proyectos internacionales y se ha convertido en un ícono de la moda, mientras que Kerem ha continuado cosechando éxitos en la televisión turca. Ambos han tratado de dejar atrás el pasado y construir un futuro brillante por separado. Pero a pesar del tiempo transcurrido, la pregunta sigue en el aire: ¿qué siente realmente Hande Erçel por Kerem Bürsin? ¿Aún guarda cariño por él? ¿Siente arrepentimiento por la ruptura? ¿O simplemente ha pasado página y lo considera un capítulo cerrado en su vida? ¿Se arrepiente de haber hecho pública su relación o valora los momentos que compartieron juntos? Para tratar de responder a estas preguntas, vamos a analizar algunos datos clave y a revisar declaraciones y entrevistas que Hande ha dado a lo largo de los años. También vamos a tener en cuenta el lenguaje corporal y las expresiones faciales de Hande en diferentes momentos, para tratar de descifrar sus verdaderos sentimientos. Vamos a sumergirnos en el mundo de las microexpresiones y los gestos sutiles para tratar de desentrañar la verdad detrás de su sonrisa. En primer lugar, es importante recordar que Hande y Kerem trabajaron juntos durante mucho tiempo en Senkalkam. Pasaron largas horas en el set, grabando escenas románticas y compartiendo momentos íntimos. Es inevitable que durante ese tiempo se haya creado un vínculo fuerte entre ellos. La convivencia diaria, el estrés de las grabaciones y la necesidad de apoyarse mutuamente crearon un lazo que difícilmente se puede romper por completo. Además, Hande y Kerem compartían muchas cosas en común. Ambos son jóvenes, exitosos, ambiciosos y apasionados por su trabajo. Tenían una química natural y una gran complicidad, tanto dentro como fuera de la pantalla. Compartían el mismo sentido del humor, los mismos sueños y la misma visión del futuro. Era una conexión que iba más allá de lo superficial y que se basaba en valores y aspiraciones compartidas. Durante su relación, Hande y Kerem se mostraron muy enamorados y felices. Compartieron momentos especiales juntos, viajaron por el mundo, se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales y se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía. Crearon recuerdos inolvidables, vivieron experiencias únicas y construyeron un proyecto de vida juntos. Es difícil imaginar que todo eso pueda desaparecer sin dejar rastro. Es difícil creer que todo ese amor y cariño haya desaparecido por completo después de la ruptura. Es probable que Hande aún guarde sentimientos por Kerem, aunque sean diferentes a los que sentía cuando estaban juntos. Tal vez ya no sea el amor apasionado de antes, pero seguramente queda un cariño, un respeto y una admiración mutua. En varias entrevistas, Hande ha hablado con cariño sobre Kerem. Ha reconocido que fue una persona importante en su vida y que aprendió mucho de él. Ha elogiado su talento, su profesionalismo y su sentido del humor. Kerem es una persona muy especial, dijo en una entrevista reciente. Aprendí mucho trabajando con él y siempre le estaré agradecida por eso. Aunque ha evitado hablar directamente sobre su relación pasada, Hande ha dejado entrever que no guarda rencor ni resentimiento hacia Kerem. Ha dicho que valora los momentos que compartieron juntos y que le desea lo mejor en el futuro. No me gusta hablar de mi vida personal, ha afirmado en varias ocasiones. Pero puedo decir que guardo un buen recuerdo de los momentos que compartí con Kerem y que le deseo lo mejor en su carrera y en su vida personal. También es importante tener en cuenta el lenguaje corporal de Hande. En algunas fotos y vídeos recientes, se puede apreciar que Hande se pone nerviosa o incómoda cuando le preguntan sobre Kerem. Evita el contacto visual, se cruza de brazos y responde de forma evasiva. Estos gestos, aunque sutiles, revelan que el tema de Kerem sigue siendo delicado para ella. Estos gestos podrían indicar que Hande aún no ha superado por completo la ruptura y que le cuesta hablar sobre su relación pasada. También podrían indicar que siente nostalgia o arrepentimiento por lo que pudo haber sido y no fue. La forma en que se muerde el labio, la manera en que juega con su cabello, la velocidad con la que responde a las preguntas, todos son señales que nos indican que la herida aún no ha cicatrizado por completo. Sin embargo, también es posible que Hande simplemente esté tratando de proteger su privacidad y evitar alimentar los rumores y las especulaciones. Es comprensible que no quiera exponer su vida personal a la opinión pública, especialmente después de la intensa atención mediática que recibió su relación con Kerem. La presión de los medios, la constante persecución de los paparazzi y la invasión de su intimidad pudieron haber sido factores determinantes en su decisión de mantener un perfil bajo. En definitiva, es difícil saber con certeza qué siente realmente Hande Erçel por Kerem Bürsin. Sus sentimientos son complejos y pueden haber evolucionado con el tiempo.
Es probable que aún guarde cariño por él, pero también es posible que haya aceptado la ruptura y haya seguido adelante con su vida. Solo ella conoce la verdad y solo ella puede decidir cuándo y cómo compartirla con el mundo. Lo que sí es seguro es que la relación entre Ande y Kerem dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. Su historia de amor fue un torbellino de emociones, un cuento de hadas que terminó de forma inesperada. Una historia que nos enseñó que el amor puede ser fugaz, que la fama puede ser abrumadora y que la vida siempre nos depara sorpresas, buenas y malas. Pero como dice el dicho, el tiempo cura todas las heridas. Es posible que con el tiempo Ande y Kerem puedan reconstruir su amistad y recordar su relación pasada con cariño y respeto. O quizás simplemente sigan caminos separados y se conviertan en dos extraños que alguna vez se amaron. Quién sabe si en un futuro el destino los volverá a unir. La vida está llena de segundas oportunidades y el amor puede resurgir de las cenizas. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Ande Erçel y Kerem Bürsin. Mientras tanto, nosotros, sus fans, seguiremos observando sus vidas con interés y esperando que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Les deseamos lo mejor en sus carreras, en sus vidas personales y en la búsqueda de la felicidad. Y ahora, después de este análisis exhaustivo, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Ande aún siente algo por Kerem? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus teorías y qué esperan del futuro de esta pareja tan querida. Para concluir, hemos explorado la intrincada relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, desde su explosivo romance en pantalla y fuera de ella, hasta su eventual separación. Analizamos las pistas y los indicios, las entrevistas y los gestos, para tratar de desentrañar los verdaderos sentimientos de Ande hacia Kerem. Llegamos a la conclusión de que si bien es difícil saber con certeza qué pasa por su corazón, es probable que aún conserve un cariño y un respeto por él, a pesar de haber seguido adelante con su vida. Su historia, un cuento de hadas moderno con un final agridulce, seguirá siendo un tema de conversación y especulación entre sus fans. Y nosotros, como buenos chismosos, seguiremos atentos a cada movimiento, a cada declaración y a cada señal que nos pueda revelar un poco más sobre este apasionante culebrón turco. Gracias, de verdad, gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo explorando este tema tan apasionante. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios sobre este vídeo. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen alguna otra teoría sobre la relación entre Ande y Kerem? No duden en compartir sus ideas. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus fuentes y qué les gustaría que investigáramos en futuros vídeos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, el chisme es cultura. Cara guiño.